Bueno, vamos a explicar un ejercicio sobre el tema movimiento circular uniforme. Pero antes vamos a explicar qué es el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es la descripción de un movimiento de un cuerpo en un círculo, describiendo un círculo, ¿de acuerdo? No es una línea recta, no es un tramo recto, sino que describe una circunferencia, un círculo, ¿vale? ¿Y qué quiere decir uniforme? Pues uniforme quiere decir velocidad constante. Por lo tanto, un movimiento circular uniforme es el movimiento de que describe un objeto recorriendo o describiendo un círculo a velocidad constante. Pero, ¿sobre qué velocidad hablaremos en un movimiento circular uniforme? Bueno, pues hay dos tipos de velocidades. Una está la velocidad que siempre conocemos, que es la velocidad lineal, la v, ¿vale? Que es la que nos describe la rapidez con que avanzamos, la rapidez con que describimos una distancia o recorremos una distancia en un tiempo, ¿de acuerdo? Esa velocidad está presente en este tipo de movimientos también. Es una velocidad lineal, es una velocidad tangente al movimiento, igual al movimiento, a la trayectoria, igual que cuando hablábamos de movimientos rectilíneos, pues los cuerpos describen líneas rectas, ¿vale? Y hay una velocidad v lineal que es tangente a la trayectoria recta, ¿de acuerdo? En este caso lo mismo, tenemos un vector velocidad lineal que es tangente a la trayectoria. Pero además, por ser un movimiento circular, también hay presente otro tipo de velocidad, que se denomina velocidad angular, y que describimos como w. Esta velocidad y estas dos velocidades estarán relacionadas de alguna manera por una fórmula que ya veremos. Pero esta velocidad angular describe, en vez de recorrido lineal que recorremos en un tiempo, esta velocidad lo que describe es cómo avanzamos, cómo describimos ángulos en un tiempo, cómo barremos ángulos en un tiempo. ¿Pero qué ángulos son esos? Pues mira, si tenemos este objeto recorriendo este movimiento circular, en un momento determinado podemos indicar que se encuentra a esta distancia del centro, podemos indicar aquí una especie de vector posición, ¿vale? Pero al cabo de otro tiempo, si el objeto se encuentra aquí, tendrá otra posición y habrá recorrido este ángulo, ¿de acuerdo? Este ángulo, con el símbolo teta, ¿vale? Este ángulo será barrido en un tiempo y otros ángulos también. Entonces, en vez de describir una velocidad lineal de avance de cómo recorremos una distancia lineal respecto de un tiempo, lo que vamos a hablar también aquí es cómo barremos ángulos en un tiempo. Por lo tanto, las unidades de velocidad angular serán, pues, unidades de ángulos partido de tiempo. ¿Qué unidades de ángulos conocemos? Pues radianes, por ejemplo, respecto del tiempo. Es una velocidad, también es una velocidad. Estas unidades, para la velocidad lineal, manejábamos metros partido por segundo, kilómetros partido por horas, distancia lineal respecto del tiempo. Pues aquí van a ser ángulos respecto del tiempo. ¿Qué otras unidades conocemos de los ángulos? Pues los grados, ¿de acuerdo? Radianes y grados. Habrá que conocer esa relación también entre radianes y grados respecto del tiempo. ¿Y qué relación hay entre velocidad angular y velocidad lineal? Hemos dicho que en un movimiento circular siempre hay dos velocidades, pero por ser uniforme, estas dos velocidades son constantes, en módulo, ¿de acuerdo? No cambia su módulo. ¿Y qué relación hay entre ellas? Pues la relación íntima entre velocidad lineal y velocidad angular es que podemos obtener siempre la velocidad lineal a partir de la velocidad angular multiplicándolo por el radio. ¿Qué radio es? Este radio, ¿de acuerdo? Este radio, ¿vale? Este va a tener unidades de metros partido por segundo, ¿vale? Esto se mide en radianes partido por segundo y esta radio tendrá que medirse en metros, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues resulta que en el movimiento circular tenemos dos velocidades y por ser uniforme estas velocidades son constantes. Pero además existe una aceleración que en principio pensaríamos que no existe porque las velocidades nos dicen que son constantes, pero sin embargo, ¿qué es lo que hace cualquier velocidad? ¿Qué es lo que hace cualquier aceleración? Cualquier aceleración lo que hace es cambiar la velocidad. Pero hemos dicho que esta velocidad no cambia. Bueno, pues resulta que hay una aceleración
que hace cambiar esta velocidad, pero no en su valor, no en su módulo, sino que le hace cambiar constantemente en su dirección y sentido. Vamos a ver. Cuando estábamos aquí, este objeto tiene esta velocidad lineal. Si de repente el objeto se encuentra aquí, va a tener esta velocidad lineal. ¿Será la misma porque estamos en un movimiento circular uniforme? Sí, pero en módulo. Es decir, si esta velocidad valía 3 metros por segundo, esta también tiene que valer 3 metros por segundo. ¿Pero qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues resulta que este vector, que era así, no ha cambiado en módulo cuando se ha puesto aquí, sino que ha cambiado en dirección y sentido. Y si hay algo que ha cambiado de esa velocidad, entonces es que existe una aceleración. ¿Vale? Porque cualquier aceleración lo que hace es cambiar algo de la velocidad. Puede ser la dirección y el sentido, o puede ser el módulo de la velocidad lo que cambie. En este caso, lo que ha cambiado de esta velocidad constante en módulo ha sido la dirección y el sentido. Ha cambiado el vector. Por lo tanto, tiene que haber una aceleración. Pues esa aceleración, precisamente, es una aceleración que apunta hacia el centro. ¿Vale? Esta aceleración apunta hacia el centro y se denomina aceleración normal o centrípeta hacia el centro. ¿Vale? Esta aceleración normal está siempre presente en los movimientos circulares. ¿Vale? Siempre presente, porque en los movimientos circulares la velocidad cambia en dirección y sentido, y esta aceleración lo único que hace es cambiar precisamente la dirección y el sentido del vector velocidad lineal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿la aceleración existe en un movimiento circular? Sí, se llama aceleración centrípeta, y lo único que cambia de la velocidad es la dirección y el sentido de la velocidad. ¿Y tiene una fórmula para poder calcularla? Sí, la aceleración normal o centrípeta se puede calcular así, con esta fórmula. Velocidad lineal al cuadrado partido por r, o también podemos expresarla de la siguiente manera. Si sabíamos que la velocidad era igual a w por r, pues podemos llegar también a la siguiente expresión, que la aceleración normal también se puede expresar como velocidad angular al cuadrado por r. Pues esto es lo único que tenemos que saber del movimiento circular uniforme. ¿Existe otro tipo de movimiento en el que cambia la velocidad porque hay otra aceleración que cambia el módulo de la velocidad? Sí, se le llama movimiento circular uniformemente acelerado. Pero nosotros, de momento, nos encontramos aquí, en el movimiento circular uniforme. Hay dos velocidades, son constantes en módulo, pero hay una aceleración normal que cambia continuamente la dirección y el sentido de la velocidad lineal. Y estas son las fórmulas que lo relacionan. Bueno, pues con este repaso vamos a pasar a realizar un ejercicio de movimiento circular uniforme que dice lo siguiente. Tenemos una esfera, ¿de acuerdo? Un cuerpo esférico que recorre, que está rotando sobre su eje, y nos dicen que rota sobre su eje a razón de 1000 vueltas por minuto. Este es el dibujo del objeto circular, del objeto esférico rotando sobre su eje a 1000 vueltas por minuto. Y nos preguntan, determina la velocidad angular del objeto. Claro que tiene que tener una velocidad angular. ¿Por qué? Porque está rotando, describiendo una rotación, y cualquier punto sobre ese objeto estará describiendo un movimiento circular. El objeto esférico rota y cualquier punto sobre el objeto lo que hace es rotar también, y decimos que está describiendo un movimiento circular. Este sería el movimiento circular de este punto de todo el objeto, describiendo este movimiento circular. Otro punto del objeto, ¿vale?, a otra distancia del eje de rotación, pues describiría, por ejemplo, un movimiento circular con un radio menor, ¿vale? Pues lo tanto, nos están diciendo que el objeto entero rota a 1000 vueltas por minuto, calculemos la velocidad angular en radianes por segundo, y nos piden además que calculemos la velocidad lineal y la aceleración normal, ¿vale?, de un punto situado a medio metro del eje de rotación, ¿vale? Es muy importante esta distancia al eje de rotación, porque esta distancia
al eje de rotación determina el radio del movimiento circular. Súper importante. Aquí y aquí, ¿de acuerdo? Muy importante esta distancia. Esta distancia es de 0,5 metros de este punto, pero habrá otros puntos que se encuentren a mayor distancia del eje de rotación o a menor distancia, describiendo movimientos circulares más amplios o menos amplios, ¿vale? Y por último nos preguntan, con los datos que tenemos, ¿cuántas vueltas llegará a dar el objeto en media hora? ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos claro cuál es la teoría, ¿vale? Que este objeto está describiendo una rotación y que hay un punto en el objeto que describe un movimiento circular uniforme a una distancia de medio metro del eje de rotación. Vale. Bueno, pues vamos a ir respondiendo cada uno de los apartados. Nos están preguntando que calculemos la velocidad angular. Esta velocidad angular, recordemos que describía con qué rapidez barríamos ángulos respecto del tiempo. ¿Con qué rapidez describimos ángulos respecto del tiempo? Bueno, pues resulta que el dato, este dato de 1000 vueltas en un minuto, nos está diciendo algo parecido. Nos está diciendo que este objeto describe 1000 vueltas en un minuto y lo mismo hacen cada punto situado sobre el objeto. Este punto, ¿vale? Este punto importante que aparece en el resto de preguntas, pues también va a describir 1000 vueltas en un minuto. Ese punto, ¿vale? Que describe un movimiento circular, ¿vale? Describe 1000 vueltas en un minuto. Pues eso ya es una velocidad angular en otras unidades. Es una velocidad angular porque nos describe el número de vueltas en un minuto. Bueno, pues si tenemos que pasar de unidades de 1000 vueltas, que esto ya es una velocidad angular, repito, en un minuto, y hay que pasarlo a unidades de radianes por segundo, vamos a conocer cuál es la relación entre las vueltas y los radianes, porque ya conocemos la relación que existe entre los minutos y los segundos para convertirlos. Bueno, pues ¿cuál es esa relación? Nosotros sabemos que un objeto o un punto que describe un movimiento circular, pues describirá ángulos. Aquí se encuentra en el ángulo 0, porque no ha descrito nada. Aquí se encontrará, habiendo descrito, un ángulo de 90 grados. Si se encuentra aquí, habrá descrito un ángulo de 180 grados. Aquí, 270 grados. Y cuando vuelva al origen, habrá descrito 360 grados. ¿Bien? Vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Todo esto son 360 grados y también son una vuelta. ¿Cierto? Pero, ¿y la relación de los radianes? Bueno, pues las radianes aparecen aquí. 90 grados son, y nos lo tenemos que aprender, pi medios radianes. 180 grados son pi radianes. Por lo tanto, 360 grados, que es una vuelta entera, si esto eran pi radianes, toda la vuelta entera serán 2 pi radianes. Ya tenemos la relación entre vueltas y radianes. Pues nos vamos a los factores de conversión. Ponemos un factor que cancele la palabra vueltas, lo ponemos abajo, y ponemos arriba lo que queríamos, que son la palabra radianes. ¿Y qué relación conocemos? Pues que una vuelta son 2 pi radianes. Una vuelta, 2 pi radianes. La palabra vuelta se cancela y nos queda transformar los minutos en segundos. ¿Qué relación ponemos? Pues arriba ponemos minutos y abajo segundos. La relación que conocemos es que un minuto son 60 segundos. Y entonces las unidades que nos van a quedar son radianes y segundos, justo lo que se nos pedía. Por lo tanto, 1000 por 2pi, 2000 por pi entre 60. Es decir, 104,7 radianes por segundo. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. 1000 por 2 y por pi, entre 60. ¿De acuerdo? 104 radianes por segundo. Es una velocidad angular que ya nos la daban en otras unidades, pero transformadas ahora en radianes por segundo. ¿Cómo se interpreta esto? Pues
con qué rapidez recorremos unos radianes respecto del tiempo. Concretamente recorreremos en un segundo 104,7 radianes. ¿Vale? Bien, apartado A, contestado. Nos están preguntando ahora la velocidad lineal y la aceleración normal. ¿Y qué velocidad lineal será esa? Bueno, pues sabemos que en un movimiento circular, en cualquier tipo de movimiento circular, existe una velocidad lineal y una velocidad angular. Y que ambas se relacionan por esta expresión. La velocidad angular la hemos calculado ya porque necesitamos que esté en radianes partido por segundo y el radio puede estar en metros. ¿Por qué lo ponemos en metros? Porque así nos sale una velocidad de metros partido por segundo. La palabra radianes desaparece en cuanto lo multiplicamos por el radio, ¿vale? Entonces, si la velocidad angular era de 104,7 radianes por segundo y lo multiplicamos por el radio, ¿qué radio es este? Pues este de aquí, ¿vale? El radio de la circunferencia del punto, ¿vale? De un punto en concreto que se encuentra sobre el objeto circular, sobre el objeto esférico, ¿vale? Entonces, esta distancia es de medio metro, 0,5 metros. Cuando multiplicamos esto por esto, la palabra radian desaparece porque estamos transformando una unidad angular en una unidad lineal en cuanto lo multiplicamos por metros, y esto nos da 52,4 metros por segundo. Y es que este punto de la esfera entera tiene una velocidad angular de 104,7 radianes por segundo, que es la velocidad angular también del objeto entero, pero este punto tendrá una velocidad lineal de 52,4 metros por segundo. Este punto tiene una velocidad lineal. Este punto tendrá otra velocidad lineal. Cada punto de la esfera tendrá una velocidad lineal que dependerá del radio, de la distancia en la que se encuentre al eje de rotación. ¿De acuerdo? Bien, y por último nos preguntan que calculemos cuántas vueltas dará en media hora. Bueno, pues resulta que ya teníamos aquí un dato. Teníamos el dato de que en un minuto la esfera recorría 1000 vueltas. Pues lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por un factor de conversión que cancele el tiempo y nos dé las vueltas que nos están pidiendo, porque el resultado tiene que tener estas unidades, simplemente vueltas. ¿En media hora? Bueno, pues entonces en media hora sabemos que son 30 minutos, ¿dónde lo pondremos? ¿Arriba o abajo? Pues arriba, porque queremos que se cancele la unidad tiempo, 30 minutos. ¿Y abajo qué ponemos? Pues no ponemos más que un 1, porque no vamos a relacionarlo con nada, simplemente vamos a cancelar la palabra o la unidad minutos para obtener el número de vueltas que recorrería en 30 minutos. Y estos son 30.000 vueltas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ejercicio de movimiento circular uniforme. Tenemos un objeto que al describir este tipo de movimiento tiene una velocidad lineal y una velocidad angular y son constantes. ¿Hay una aceleración? Sí. Siempre hay una aceleración en movimiento circular y se llama aceleración centrípeta o aceleración normal, ¿vale? Lo último, los movimientos circulares uniformes, movimientos circulares, ¿vale? También tienen ecuaciones de movimiento como los movimientos rectilíneos. Las ecuaciones de movimiento son muy parecidas o exactamente iguales a las ecuaciones que veíamos para los movimientos lineales. Posición inicial, velocidad angular y tiempo. Esta es la ecuación de posición o de un movimiento circular uniforme. La de un movimiento rectilíneo uniforme era x igual a x sub 0 más menos v por t. Posición más menos velocidad lineal por el tiempo. Aquí también posición, pero esta posición son ángulos. Posición angular. Ángulo final o posición angular final igual a la posición inicial angular más menos la velocidad angular por el tiempo. ¿De acuerdo? En este ejercicio no hemos necesitado estas fórmulas, pero que sepáis que están presentes para cualquier tipo de cálculo en el movimiento circular uniforme. Hasta la próxima.